Los mensajes macarruzos que el señor don Miguel Ángel Rodríguez, el director de gabinete de doña Isabel Díaz Ayuso, mandó a la periodista doña Esther Palomera, llevó a que unos cuantos medios recordaran un episodio mediático que sucedió hace exactamente 28 años, que es el Pacto de Nochebuena, donde había un elemento en común, que 28 años atrás el mismo don Miguel Ángel Rodríguez protagonizó otro momento macarruzo. Lo que hacía en el año 96, cuando amenazaba con meter en la cárcel a Asensio, era una amenaza creíble porque era la misma época en la que Jesús Polanco iba sin pasaporte porque tenía que ir a firmar a la Audiencia Nacional. Entre los lugares donde se ha recordado este episodio estuvo el Canal Red, donde, por cierto, citaron nuestra web. El nuevo secretario de Estado de Comunicación de Aznar había amenazado a los directivos para que frenasen el acuerdo. Pues muy buen trabajo documental del espacio web de la hemeroteca del buitre. El caso es que en aquel 1996, don Miguel Ángel Rodríguez era secretario de Estado de Comunicación y portavoz del gobierno. Y fue esa Nochebuena cuando don Miguel Ángel Rodríguez cogió el teléfono y tanto a don Antonio Asensio como a periodistas que trabajaban para él les comunicó lo muy indignado que estaba con el señor Asensio por lo que acababa de hacer. ¿Y qué era exactamente lo que acababa de hacer? Porque es un poco más complejo a como lo resume el señor Escolar. Y en el caso de Asensio y en el caso de Polanco no les metieron en la cárcel. En el caso de Asensio porque vendió. Porque después de que le ofrecieran plata y plomo vendió con presiones del Partido Popular. Y si bien el perfil de don Miguel Ángel Rodríguez es razonablemente parecido 28 años después, en ese momento era el hombre para todo lo mediático de don José María Aznar y ahora lo es para doña Isabel Díaz Ayuso, con rango entonces de secretario de Estado de Comunicación y portavoz del gobierno, el perfil de su interlocutor era bastante diferente al de doña Esther Palomera, porque doña Esther Palomera es una referente como periodista. En cambio, don Antonio Asensio era un empresario y un empresario muy peculiar. Digamos que en el sector de los medios de comunicación hay distintos tipos de empresarios. Hay empresarios que tienen mucho dinero, pero son malos gestores mediáticos y se arruinan y se van al poco tiempo del sector de los medios. Podría ser el caso de los de Anaya o los de la ONCE. Luego hay otros que tienen mucho dinero, saben gestionar medios y por tanto triunfan en el sector mediático. Ahí podría estar el Conde de Godó o don Jesús Polanco, del Grupo Prisa. Pero luego hay un tercer tipo de empresarios muy habitual en los medios de comunicación, que son aquellos que no tienen dinero y tratan de constituir un imperio en base a apaños y pactos con la autoridad competente, solicitando créditos, préstamos, que el favor de aquí pague el agujero de acá. En ocasiones la cosa les sale mal y acaban pues como acabó don Sebastián Aulle, el del Grupo Mundo, o el señor don Juan Tomás de Salas, el del Grupo 16, de los que hemos hablado bastante en este canal, o tener la habilidad que tuvo don Antonio Asensio Pizarro, para que, sin tener la fortuna de un señor Polanco, lograr montar un imperio editorial como era el Grupo Z. Además de la revista Interview, a la que para algunos famosos era la revista de las extorsiones. Pero su jugada maestra fue que consiguiera ser presidente de Antena 3 Televisión durante 5 años. ¿Y cómo pudo tomar la mayoría del capital de Antena 3 Televisión si no tenía liquidez? Básicamente porque quien puso la liquidez fue el Banco Banesto de don Mario Conde, que entendió que como era un poco fuerte que el propio Banco Banesto ocupara la presidencia de Antena 3, llegó a un acuerdo de nosotros ponemos el dinero y usted, señor Asensio, pone la gestión. El problema es que en 1993, diciembre, cae el Banco Banesto porque es intervenido por el agujero en la inspección del Banco de España. Y ya se prevé que va a haber un cambio de gobierno. Es en ese momento cuando se empieza a producir el acercamiento entre el señor Antonio Asensio y el señor Miguel Ángel Rodríguez, que en aquel momento era el jefe de comunicación del Partido Popular. El PP considera que don Jesús Polanco, el presidente del Grupo Prisa, es un hombre cercano al Partido Socialista y al señor don Felipe González, y creen que el señor Aznar tiene que buscar algo muy similar en lo que apoyarse que haga frente al señor Polanco, y piensa que la persona idónea para ese cargo es don Antonio Asensio. Además, el señor Aznar está muy interesado en llevarse bien con el nacionalismo catalán, con el mundo convergente del señor Pujol, y el señor Asensio responde un poco a esa adscripción. Esto incluye, por ejemplo, meter a accionistas amigos, como el señor don José Frade, que por esa etapa entra en el capital de Antena 3 y es básicamente visto como un hombre del Partido Popular en el capital del señor Asensio. Y precisamente cuando llega el año 1996, es decir, cuando el señor don José María Aznar se convierte en el nuevo presidente del gobierno y don Miguel Ángel Rodríguez en su secretario de Estado de Comunicación, cuando entra una nueva
tecnología televisiva en España. La televisión de pago por satélite, que llega antes que la televisión de pago por cable por motivos que ya comentamos en otra pieza. La propuesta inicial del gobierno era que se creara una plataforma única de televisión por cable en la que estuvieran dentro los contenidos de todos los operadores. El problema es que don Jesús Polanco entendía que ya que eran ellos los únicos que tenían tecnología de televisión de pago por su red de descodificadores, ellos tenían que estar no solo en los contenidos, sino en la propia plataforma en sí, y que además tenían que estar con la mayoría, puesto que eran los que tenían más experiencia en televisión de pago, mientras que el gobierno entendía que esa plataforma tenía que estar en manos del Estado y de Telefónica, porque serían, digamos, los que garantizarían supuestamente esa neutralidad. Es decir, aquí vemos que hay muchos intereses, que el Grupo Polanco quería estar en esa plataforma única, pero teniendo la mayoría absoluta. Como eso aparentemente no es posible, pues hay que criticar y hay que, bueno, pues empezar a hablar de la libertad de expresión. Y vemos al Partido Socialista, que ha sido siempre partidario de la televisión pública, hacer unas defensas absolutamente pues inflamadas de, bueno, pues de la empresa privada. ¿Usted cree que los ciudadanos lo de la plataforma No, digital es algo al ciudadano, que esté afectando a su vida cotidiana? El ciudadano en su casa lo que quiere es tener no 80 aparatos, sino un aparato. Eso es lo que le interesa al ciudadano, no le interesa los intereses de Polanco. Al final no hubo acuerdo y se llegó al movimiento descabellado de que esa nueva tecnología llegara a España con dos plataformas diferentes y por tanto dos tipos de descodificadores diferentes. Estamos hablando de la batalla entre canal satélite digital, que sería el de Prisa, y vía digital, que sería el del Estado, el de Televisión Española. Dado que un tipo de tecnología nueva siempre es difícil que penetre, porque muchos ciudadanos no van a querer comprarse ni uno ni otro, el único elemento que podía animar a la gente a comprar esos descodificadores era el fútbol. Y justo ese mismo año, 1996, es cuando ha cambiado la política de cómo conseguir los derechos de emisión de partidos de fútbol, de que en vez de que lo haga la Liga en nombre de todos, que era lo que se había hecho hasta ese momento en favor de Prisa, ahora cada club pasaba a negociarlo por su cuenta, dándose la ya comentada por aquí primera guerra del fútbol, en la que don Antonio Asensio y don Jesús Polanco compitieron por ver quién conseguía los derechos de emisión de más equipos de fútbol. En esa competición, el Partido Popular y don Miguel Ángel Rodríguez se mojaron expresamente para conseguir que el mayor número de clubes fuera a manos de don Antonio Asensio, es decir, al Grupo Z Antena 3 y no al señor Polanco. De que si no hubiera sido por el respaldo del gobierno, Antonio Asensio no habría conseguido los derechos del fútbol, claro. Porque los ayuntamientos gobernados por el PP o comunidades autónomas, en algún caso de manera tan notable y con un papel tan decisivo como el de Zaplana en el caso de Valencia o en el propio caso del Sevilla y el Betis, el papel desempeñado por el ayuntamiento, etcétera, sin el apoyo del gobierno, por ejemplo, tampoco hubiera podido mantener el tipo y sostener el órdago que le lanzó Emilio Botín cuando le planteó el nombramiento de un consejero delegado absolutamente ajeno al señor Asensio. O incluso, perdona Federico, sí, el pasado viernes el gobierno en Consejo de Ministros aprobó la operación, porque al tener una dimensión de financiamiento externo exterior tenía que pasar por el Consejo de Ministros, el aparcamiento que suponía la operación del Banco de Nueva York a la espera de formalizar un acuerdo con Televisa. O sea, la acumulación de favores que el gobierno ha hecho a Antonio Asensio verdaderamente dan pie. La batalla entre el señor Polanco y el señor Asensio fue fuerte porque además ambos magnates recurrieron al uso de sus medios de comunicación. El señor Polanco usó el poderoso diario El País para publicar varias portadas insistiendo en que el señor Asensio carecía de fuerza económica para pagar todo lo que estaba diciendo que iba a pagar a los clubes por comprar sus derechos. Es una manipulación más de la que estamos acostumbrados por el Grupo Prisa. Al señor Asensio se defendió usando los informativos de Antena 3 Televisión, donde salieron comunicados leídos, algo que nunca había ocurrido hasta la fecha, de que un telediario incluyera editoriales sobre las guerras mediáticas de su empresario, en los que incluyó uno en el que acusaba al Grupo Prisa de prostituir la democracia. Antena 3 ha hecho público hoy el siguiente editorial. Que el Grupo Prisa ha gozado del favor del gobierno del PSOE en términos insuperables. Resulta sorprendente que quien vulnera la competencia pretenda dar lecciones de lealtad a quien la acepta
y quien prostituye las instituciones democráticas acuse de prostituirlas a quien las respeta. Tampoco os gustaba nada a vosotros, porque oye, menudos editoriales os cascasteis vosotros contra El País. Oye, llegasteis a decir que El País y Polanco prostituían la democracia. Eso lo estabais diciendo en el mes de noviembre, ¿eh? Por tanto, todo parece indicar que el Partido Popular, don Miguel Ángel Rodríguez y don Antonio Asensio han ganado la batalla hasta el punto de que a principios de diciembre de 1996 se hace pública la foto de presentación de Vía Digital, aunque no le han puesto nombre, y ahí aparece compartiendo foto don Antonio Asensio, la entonces presidenta de Radio Televisión Española, que es doña Mónica Ridruejo, y el presidente de Telefónica, entonces era una empresa pública aún, controlada por tanto por el gobierno, y presidida por don Juan Villalonga, el compañero de colegio de don José María Aznar. También está por ahí el representante del diario El Mundo, don Pedro J. Ramírez, y el director de ABC, don Luis María Ansón, que representaba a Televisa. Todos estos eran los que van a representar la plataforma Vía Digital, que como tenía el fútbol y los equipos, los partidos del Real Madrid, etcétera, parecía que iba a ganar. Pero aquí había un problema en esta historia, que es que don Antonio Asensio, fiel a su costumbre, había firmado y adquirido los derechos de una serie de equipos por un precio astronómico, con una cantidad de dinero que en realidad no tenía. Por tanto, se había comprometido a hacer una serie de pagos, dando por supuesto de que el gobierno le iba a dar la liquidez para poder cubrirlos. Lo que quería el señor Asensio es que lo pusiera o Telefónica o Televisión Española, lo cual de una manera u otra era poner dinero público encima de la mesa para pagar aquello. La otra alternativa es que lo pusiera Televisa, que no estaba por la labor de pagar esa magnitud de dinero, o por lo menos no lo estaba a fecha de 23 de diciembre. Y es entonces cuando sucedió lo que nadie podría haber esperado, que es que don Jesús Polanco, demostrando ser un auténtico tiburón de los negocios, le dijo a don Antonio Asensio: si rompes con Vía Digital y te vienes a Canal Satélite Digital, y además me das los derechos de tus equipos de fútbol a través de una plataforma que vamos a crear, que se va a llamar Audiovisual Sport, te pongo hoy mismo toda la liquidez para pagar todas las deudas que tienes con todos los clubes a los que les habías pagado derechos. Esos contratos que Asensio tiene firmados empiezan a vencer, van a vencer, de hecho vencen algunos en Nochebuena, con esto del pacto de Nochebuena, ¿no? Y Asensio no tiene dinero para pagarlos. Él ha firmado los acuerdos, pero no tiene el respaldo para poder hacer frente. Confía entonces que una de las plataformas con las que él se alía, que es Vía Digital, lo que era Telefónica Televisa, Telefónica Televisa, la plataforma que ya se llama progubernamental, con Telefónica le ponga la pasta, porque con ese dinero tendrán el fútbol por Vía Digital y a su vez él puede pagar los contratos a los que se había comprometido. Llega la Navidad y desaparecen entonces el presidente de Telefónica, se va de viaje, desaparece, no se le ponen al teléfono y Asensio se empieza a poner nervioso que no puede atender esos pagos y simplemente desaparecen. Llama a Aznar, no se le pone, llama a Miguel Ángel Rodríguez y le dice que no se ponga nervioso, que ya lo soluciona, pero no se lo soluciona. Y en ese momento Polanco, listo, dice: Antonio, no te líes con estos, ¿qué vas a hacer con nuestro gobierno? No son de fiar, tú y yo tenemos el mismo tal, creamos el Visual Sport y te paga, yo pongo el dinero. Como Asensio no podía pagar, llegamos a un acuerdo, como fue el pacto de Navidad, y a partir de ahí comienza la guerra de exterminio de Aznar, tanto contra Asensio, que se siente traicionado, como contra... Lo que hay que reconocer es que, sea alacrán o no, desde luego el señor Asensio ha pegado un pelotazo, porque el señor ha utilizado la plataforma digital para subir el precio de su negocio y vendérselo a Polanco y pagar las deudas que tiene ante la 3 Televisión y consolidar su posición como dueño de Antena 3 Televisión. Para él ha sido una jugada, él ha utilizado el fútbol precisamente para salir de su embrollo, y eso es donde quizá el gobierno y Telefónica no han llegado a ver hasta qué punto él estaba apretado como para decir: oiga, es que si no me arreglan este problema, me voy al otro lado. Y no se le puede negar su audacia. Todo aquello que habían dicho de prostituir la democracia quedaba olvidado y el señor Polanco y el señor Asensio pasaban a ser socios. El acuerdo alcanzado entre Antena 3, Canal Plus y la Televisión de Cataluña para explotar los derechos de fútbol en televisión.
Antena 3 Televisión, gestora de medios, Televisió de Cataluña y Sogecable Canal Plus han llegado a un acuerdo para la constitución de una empresa que explotará conjuntamente los derechos audiovisuales de la primera y la segunda división. Hay movimientos raros, fútbol por una parte, el día 24 de diciembre un acuerdo entre Asensio y Polanco, y después de que Polanco y Asensio llevan tiempo diciéndose cosas bastante fuertes. Nos sorprende desde fuera, ¿no?, que después de la guerra que han mantenido abiertamente Jesús de Polanco y Antonio Asensio, el Grupo Prisa, Antena 3 Televisión, por los derechos del fútbol televisivo, hace tiempo se haya acordado esto. Desde hace tiempo se venía diciendo que el acuerdo ese era inevitable, porque Antonio Asensio tenía el fútbol y no tenía el dinero, y Jesús Polanco tenía el dinero y no tenía el fútbol. Y cuando a una persona le hace falta lo que tiene otra y a la otra lo que tiene la una, pues terminan por ponerse de acuerdo, aunque sean dos personas tan diferentes en tantas cosas y tan iguales en otras, como Jesús Polanco y Antonio Asensio. Otra cosa es, le explico ahora, que en ese momento me extrañara la actitud del señor Asensio, pero no porque esté contra la libertad del señor Asensio de hacer lo que él crea con sus empresas. ¿Por qué me extrañaba? Porque solo 10 días antes había acusado al señor Polanco en una nota pública de prostituir la democracia. Comprenda usted que eso no solo me extrañó a mí, yo creo que eso extrañó a todo el mundo. Por tanto, solo extrañeza por su parte, ninguna otra cosa. No, desde luego ninguna otra. Convirtiendo, en buena medida, en papel mojado el pacto firmado por el propio Antonio Asensio hace solo 27 días con una serie de empresas, Televisión Española, Telefónica, cadenas autonómicas, Televisa e incluso la propia editora del diario El Mundo con un simbólico 1%. Don Antonio Asensio debe una explicación no solamente al gobierno, sino también al resto de las empresas con las que firmó un compromiso, y firmar un compromiso se supone que significa algo todavía en este país, y desde luego a la opinión pública, ante la que ha estado señalando al señor Polanco nada menos como el responsable de prostituir la democracia. Bueno, parece que don Antonio Asensio ha decidido irse de putas. Tras el pacto de Nochebuena, eran socios tanto en Canal Satélite Digital, por la televisión de pago por satélite, como por la explotación del fútbol en Audiovisual Sport. A quienes no le hizo mucha gracia era a los medios más antiprisa de aquella época, aquellos que eran identificados despectivamente por sus enemigos como el Sindicato del Crimen, y que consideraban que con aquel pacto el señor Asensio y el señor Polanco habían humillado al gobierno Aznar y en concreto a don Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, fundamentalmente político, porque evidentemente el gobierno hizo un proyecto de control o de, no sé, de transformación del mercado informativo, y se le ha vuelto en 24 horas, se le ha vuelto totalmente al revés. Es decir, es el fin del proyecto de Miguel Ángel Rodríguez, es en cierto modo el fin del proyecto Aznar, de cambiar el mapa de la comunicación en España. Es también el fin de la idea de hacer una plataforma en la que estén representados con cierta equiparación grupos muy variados. Es también el fin de la idea de que el gobierno de alguna forma iba a cambiar de manos, iba a quitarle a Polanco el control del poder de la televisión de pago. Y por otra parte, pues es también la mayor tomadura de pelo que ha hecho Antonio Asensio a los que han sido sus padrinos durante este tiempo. Es decir, ¿qué consejeros ha tenido el gobierno en este asunto, Pedro? Álvarez Cascos y Miguel Ángel Rodríguez. Es evidente que Miguel Ángel Rodríguez ha sido quien ha pilotado esta operación y que esta operación pues ha terminado mal. Y es que, en opinión de los del Sindicato del Crimen, el señor Miguel Ángel Rodríguez había sido el valedor del señor Asensio durante todo este periodo, y por tanto la persona a la que había tanto apoyado, que era prácticamente su creación, ahora le había traicionado por pardillo. Lo que pasa es que hay que plantear una cuestión evidente. El que ha buscado y el que ha creado a ese gángster del que ahora se quejan es el gobierno. Claro. Es don José María Aznar y expresamente el señor Rodríguez. Algunos de los periodistas situados en esta alineación vienen a decir esa misma Nochebuena que don Miguel Ángel Rodríguez tiene que dimitir como secretario de Estado de Comunicación. Con tantas consecuencias lo primero que tiene que hacer el grave. señor Rodríguez es presentar la dimisión, porque el señor Rodríguez ha liderado esta operación política. Pablo, y viene, perdóname. Tú puede que no, pero yo sí. Yo considero que el señor Rodríguez se tiene que marchar a su casa, porque no es la primera vez que mete la pata. Nos ha sacado una ley sobre el tema audiovisual que se la tuvo que guardar, y luego ha ocurrido, y esto ha sido su gran proyecto. Este ha sido el gran proyecto del señor Rodríguez. Pues el señor Rodríguez tiene que ir a su casa.
Y otros, como don Federico Jiménez Los Santos, insinúan que probablemente el señor don Miguel Ángel Rodríguez a lo mejor acaba hasta trabajando para el Grupo Prisa, porque quién sabe si a lo mejor trabajaba de extranjis para el señor Polanco. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, ¿por qué piensas tú que Miguel Ángel Rodríguez es tonto? No, es un genio, es un genio. No, perdone, o sea, vamos a ver cuál es el puesto de Miguel Ángel Rodríguez dentro de 3 meses. Ah, ¿tú crees que van a hacerle presidente de la plataforma de Polanco? Pero si no hace falta ser presidente para tener un buen puesto. Bueno, yo lo que digo es que el señor Rodríguez se tiene que ir a su casa porque ha hecho un ridículo espantoso. Si a lo mejor su casa es Casa Polanco o Casa... Bueno. Esto, o justo o no justo, está en contra del criterio y de la política de Miguel Ángel Rodríguez. Hombre, eso yo lo sé. Absolutamente. Eso, por favor. por supuesto que yo lo sé. Ahora, tengo la obligación de decir que se ha comportado como si fuera parte de esto. No se puede ser tan tonto como para pensar que unos tipos que le han hecho perder las elecciones, insisto, del 93, por acuerdo político explícito, que fueron Polanco y Asensio, se convierten de la noche a la mañana en amigos de Aznar. Pero ¿cómo se van a...? Si es que no puede ser. Pero yo supongo que Miguel Ángel Rodríguez... de ingenuidad, no lo sé, porque yo no conozco los entresijos de la negociación. No, es que cuando llegas al poder, pero pues que él no te iba pones por ahí muy caliente, porque resulta que te llaman por teléfono y te dicen: uy, Miguel Ángel, qué listo eres, vamos a hacer una plataforma digital que el español se va a extender por el universo, vamos. Es en ese momento cuando don Miguel Ángel Rodríguez, joven secretario de Estado de Comunicación, que está escuchando cómo es cuestionado incluso por los propios periodistas más cercanos al gobierno, cuando agarra el teléfono, habla con don Antonio Asensio y con sus periodistas afines y le dice aquello de: ahora voy a por ti, vas a acabar en la cárcel, gángster, mafioso, etc. Según don Jesús Cacho, don Antonio Asensio le contestó algo parecido de: vete a tomar por, etc. Y dile al hijo puta de tu jefe que va a acabar en la cárcel. ¿Me oyes? No te escaparás tan fácilmente. ¿Dónde está Rodríguez? Sí, que te quede bien claro y díselo a tu jefe. Vais a acabar en la cárcel. Sobre por qué el señor Asensio no cuenta nada de la amenaza de don Miguel Ángel Rodríguez el 24 de diciembre del año 96 y en cambio sí lo cuenta en mayo del año 97. Señor Miguel Ángel Rodríguez, desde el Palacio de la Moncloa, 24 de diciembre, más o menos 11:30 de la mañana. ¿Por qué no denunciasteis? Yo te prometo que si a mí un miembro del gobierno me amenaza con meterme en la cárcel, es que no pasan ni 24 horas que lo pongo en la portada del periódico. ¿Por qué no lo denunciasteis? Pues es muy sencillo, lo ha explicado el editor, el protagonista. Ha intentado tener el sentido de la responsabilidad de acordarte, acordarse 6 meses después, que hace 6 meses me amenazaron. Solo se entiende desde su lógica de jugador de cartas. Era una carta y cuando consideró que en esas partidas que él se marcaba le podía ser útil sacarlo, lo sacó. Por eso digo que no creo que la señora Palomera y el señor Asensio correspondan ni por asomo al mismo perfil. Por otro lado, recordando los alegatos que se hicieron en aquella época, es llamativo como periodistas que presumen de ser referentes del liberalismo, en aquel momento hacían claros llamamientos al Estado para que interviniera con todos los resortes que permitiera el Boletín Oficial del Estado contra el Grupo Prisa y el Grupo Z. Quienes conocen a José María Aznar saben que él tiene que sentirse en estos momentos desafiado y ultrajado. Totalmente. Y este es el momento en el que tiene que demostrar que si se tienen los resortes del poder es para ejercerlos. ¿Cómo puede ejercer? Exactamente. ¿Qué reacción cabe en el gobierno ante un acuerdo de dos empresas privadas? Insisto, periodistas liberales piden al Estado que intervenga contra empresas privadas. Insisto, el envite que se le ha planteado al gobierno es tal que si el gobierno no responde, su capacidad de ejercer el poder va a perder crédito ante el conjunto de la sociedad española. Y el principio de autoridad va a caer por los suelos. Y eso no se resuelve cortando cabezas, que eso lo único que haría sería debilitar todavía más la cohesión interna del gobierno del Partido Popular, sino respondiendo políticamente con los resortes que el Boletín Oficial del Estado proporciona. Sí, pero estamos hablando de dos empresas privadas que legítimamente llegan a acuerdo. Claro. Entonces ahí el terreno... Estamos hablando de una empresa privada que está en un régimen de ilegalidad, de ilegitimidad por lo menos, flagrante, porque es una televisión de pago, cuando la única televisión que se emite en España es pública, por tanto no puede ser de pago,
y a partir de ahí él hizo el pequeño negocio del fútbol. Y luego con la otra historia de un señor que tiene una deuda gigantesca, que un banco hubiera sido intervenido tremendamente, que está jugando de farol. Aunque hay que decir que el señor Aznar les hizo caso, porque usó 2 recursos del Estado para ir contra el Grupo Prisa en aquel momento. Uno, la Fiscalía, a través del llamado caso Sogecable, y otro, el Poder Legislativo, creando una legislación vía decreto ley restrictiva con el tema de los descodificadores y luego con el tema de la ley del fútbol, creada específicamente para perjudicar al Grupo Prisa. Una legislación que, como ya hemos contado aquí, acabó con una condena del Tribunal Supremo al Estado, que tuvo que indemnizar al Grupo Prisa en una indemnización que, por supuesto, no pagó ni el señor Aznar, ni el señor Miguel Ángel Rodríguez, ni los señores Pedro J. Ramírez y el señor Los Santos. Esa indemnización la tuvieron que pagar todos los españoles porque también salió del presupuesto del Estado. Como se ve, una política muy liberal la que había por aquellos años. La famosa historia de que un presidente de una cadena, el señor Asensio, quien hablamos antes, aparezca en el Congreso de los Diputados para decir que se ha sentido amenazado por usted. España, yo creo que desde el punto de vista de libertad de expresión se estaba jugando mucho esos años. Me da un poco apuro decir que defendí la libertad de expresión en España, pero defendí la libertad de expresión en España. Si hubiera claudicado, no a las amenazas que yo hacía, sino a las que me hacían, el mapa de prensa en España hubiera sido completamente distinto.